buenos días, amigos televidentes. Gracias por sintonizar cada lunes su sección A Tu Medida, aquí en Buenos Días Santo Domingo por N16. En el día de hoy nos acompaña el doctor Luis González, especialista en medicina interna, y viene a tratarnos un tema en conmemoración al Día Mundial de la Tuberculosis, que es el 24 de marzo. Y hemos dedicado este segmento A Tu Medida para tratar esta enfermedad tan importante que nos han solicitado por las redes sociales la población dominicana. Bienvenido, doctor Luis González. Para mí es un placer y un honor inmenso estar aquí compartiendo tiempo contigo, Máximo. Doctor, la población necesita saber qué es la tuberculosis principalmente. Ok, bien, mira, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa transmitida de hombre a hombre, producida por un germen del grupo de las micobacterias, específicamente el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, como también se conoce, en honor a quien lo describió, Robert Koch, a finales de 1800. Esta bacteria afecta principalmente, en más de un 85% de los casos, al pulmón. En menos ocasiones lo hace a riñón, a hueso, a intestino, a ganglios linfáticos, inclusive a piel, entre otros órganos, lo que se conoce como tuberculosis extrapulmonar. Cabe destacar, Máximo, que esta es una de las enfermedades más antiguas que acompaña al ser humano a través del tiempo, ya que los griegos tienen diversos textos médicos que hablan de la enfermedad. Los egipcios, se han encontrado momias egipcias con lesiones muy propias en la columna vertebral, y si nos remontamos aún más atrás, osamentas, huesos del periodo del Neolítico también tienen lesiones propias de la enfermedad, lo que nos hace pensar que ya desde antes teníamos presencia de tuberculosis. Si se quiere decir jocosamente, la tuberculosis nos acompañó a ser cavernícolas. Sí, sí. Es una enfermedad vieja y que ha cobrado millones de vidas en todo el mundo. Así es. Por eso la importancia de tratarla, porque en pleno siglo XXI todavía estamos lidiando con ella. Gracias a Dios hay programas en el Estado que se encargan solamente de esta área. Es correcto. Lo que nos gustaría saber es qué factores contribuyen a que una persona sana se contagie de tuberculosis. Bien, podríamos dividirlo en dos grandes factores, los factores sociales y los factores individuales. Dentro de los factores sociales tenemos el hacinamiento. Tenemos familias en nuestra República Dominicana que hasta 3 y 4 miembros duermen en una misma habitación. En los asilos también los reos, los presos, viven en un estado de hacinamiento, y esto favorece a la transmisión. Además de eso, el hábito tabáquico, el cigarro, tenemos también el uso de drogas, ya que estas personas adquieren hábitos de vida un poco, o no saludables más bien. Tenemos también la desnutrición, entre muchos otros factores. En el tema individual, la piedra angular es el comportamiento del sistema inmunológico, de nuestras defensas. Y aquí tenemos dos vertientes. Las enfermedades o los pacientes que presentan enfermedades concomitantes que debilitan el sistema inmunológico, como lo es la diabetes, el VIH, que es una población sumamente proclive o susceptible a adquirir la tuberculosis, los estados de desnutrición, entre otros. También tenemos el factor edad, los grupos etarios, y vemos que en los extremos de la vida, cuando somos niños, que nuestro sistema inmunológico está creciendo con nosotros, aprendiendo a defendernos, y en un lado contrapuesto, la senectud, la ancianidad. Los pacientes ya un poco más de edad tienen un sistema inmunológico debilitado, ya desgastándose, y también son susceptibles. Entonces, la forma de contagio es directa. Un paciente le transmite a través de ¿cómo? Bien, mira, la forma más frecuente, como dije ahorita, es la pulmonar, y esa es la más fácil de transmitir, ya que un paciente con tuberculosis tose, estornuda, habla y libera a través de las gotitas de saliva miles de bacilos que se quedan flotando en el aire, y cualquier persona que esté en el área podría inhalarla. Sí. Claro que sí. Y además de esto, este segundo individuo que entró, que se contagió, a las horas o a los pocos días también es infectante, lo que ayuda
a que la enfermedad se propague con mucho mayor facilidad. Entonces, la enfermedad inmediatamente ya el paciente está contagiado, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué va a presentar ese paciente? ¿Qué va a indicar al Sí, médico, a sí, usted, el sí. especialista, como medicina interna, que sabe del área, cómo indica, cómo diagnostica esta enfermedad? Claro que sí. Mira, en etapas iniciales la tuberculosis tiene síntomas muy inespecíficos. Debilidad general, falta de ánimo, eh, somnolencia, etcétera. Es muy, muy inespecífico realmente. Hemos visto en muchos casos, como en la parte de nutrición, que también pierden peso extraordinariamente, Sí, sí, pero ya son etapas mucho más avanzadas avanzada, sí. realmente, donde aparecen los síntomas respiratorios también. El paciente comienza con una tos prolongada, que dicho sea de paso, puede o no ser productiva, puede o no acompañarse de catarro, y a su vez este catarro puede o no acompañarse de sangre, ¿me entiendes? Inclusive cuando el paciente llega a la consulta o a la emergencia, la exploración pulmonar arroja muy pocos datos, lo que bien está establecido en la literatura, que puede retrasar muchísimo el diagnóstico. Por eso siempre en las áreas endémicas hay que pensarla para poder llegar a este diagnóstico. O sea, que no solamente nos basta hacerle una historia clínica a ese paciente, sino que hay que hacer otro tipo de pruebas. ¿Cómo qué prueba se le haría? Claro que sí, claro que sí. Mira, para el diagnóstico, como dije Sí. anteriormente, lo más importante es que pensemos en la enfermedad. Bien, porque la clínica es pobre en más de las veces. Hay una prueba que es bastante sencilla, que es la baciloscopía, que consiste en recopilar esputo, catarro del paciente para identificar el tipo de bacteria. Bien, esto debe hacerse seriado 3 veces porque el bacilo la salida del bacilo puede ser intermitente, puede no estar presente en todas las Muy muestras. interesante eso. También tenemos la radiografía, que es una herramienta básica, pero es específica, perdón, es muy sensible pero poco específica, porque muchas veces no encontramos lesiones características, ¿de acuerdo? La Organización Mundial de la Salud autorizó más bien desde el 2010 una prueba que se llama Expert MTB, Expert como si Sí. quisiéramos escribir experto en inglés, MTB RIF, que nos va a identificar la bacteria, pero también nos permite saber si la bacteria es resistente a los antibióticos que ¿Se estará utilizamos. haciendo aquí en el país esa prueba? No tengo conocimiento de ello, creo que no Ok, estoy seguro sí. realmente. Inmediatamente ya detectamos que ese paciente tiene tuberculosis. ¿Cómo tratamos a ese paciente? Bien, mira, el tratamiento de la tuberculosis, primero que nada decir que la tuberculosis se Sí, cura, es una enfermedad importante. perfectamente curable. Pero el tratamiento consiste básicamente en 4 fármacos, 4 pastillas, y es por un tiempo prolongado, aproximadamente 6 meses. Por eso el manejo de la tuberculosis en sí es multidisciplinario. Tiene que participar el médico, tiene que participar el promotor de salud que incentive al paciente, que le lleve información al paciente, las enfermeras y todos, porque les repito, a veces ese tratamiento tan prolongado todos los días de 4 pastillas puede desgastar al paciente, hacer que se deprima y que se pierda la adherencia y fallemos con el tratamiento. Sabemos también que hay políticas en el país del Servicio Nacional de Salud que se encargan de ir a buscar a ese paciente para darle ese tratamiento. O sea, hay una política seria en cuanto a esta enfermedad porque es una enfermedad que ha cobrado millones de vidas en Claro que todo sí. el mundo. Entonces, doctor, ya tratamos a ese paciente. ¿Cómo se encuentran las estadísticas en República Dominicana? Bien, entre 2017 y 2018, aquí en República Dominicana se reportaron 366 fallecimientos por tuberculosis. Y además de eso, una incidencia, es decir, la aparición de nuevos casos de poco más de 4.000 pacientes, 4.022 para ser exactos, lo que es una cifra nada despreciable. De estos 4.022 pacientes, tuvimos que 265 estaban dentro de las cárceles y prácticamente la misma cifra, 263, fueron de inmigrantes Sí. de nuestro hermano país. Ok. Así es. ¿Y cómo logramos entonces ya la prevención, prevenir esta enfermedad? ¿Qué es lo más Que es importante lo más realmente? Es importante, lo la más prevención. importante. Bien, primero que nada, el paciente ya infecto, ya enfermo de tuberculosis, debe de crear conciencia, debe de
cubrirse al toser, al estornudar e inclusive al hablar. Puede utilizar el método de aislamiento inverso, colocarse su mascarilla él para proteger a los pacientes, porque les repito, es muy fácil que la bacteria salga en las gotas y se quede flotando en el aire y podamos contagiar en lo que estemos próximos a ese paciente. Además de eso, mantener una buena ventilación en el área donde se encuentra localizado el paciente. Sí. El lavado siempre de las manos posterior a que se tose, a que se estornude. La higienización de la casa, obviamente, y evitar el hacinamiento, que es para nada propicio con respecto al tema de la... Es un trabajo en equipo, un trabajo de ataque. Hay que involucrar la familia. La familia en los pacientes, en estos casos, tiene que involucrarse, tiene que darle apoyo a ese familiar que estará pasando por un proceso de un tratamiento que durará 6 meses. Y a veces hemos sabido que si abandonan el tratamiento, entonces se le prolonga aún más el tiempo de duración. ¿Es cierto? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Además de eso, un punto a destacar es que mientras el paciente no recibe el tratamiento o falla con respecto al tratamiento, el bacilo, la bacteria, siempre estará presente. Una vez inicia el tratamiento, ya posterior a las 2 semanas, la reducción es de más de un 1%. Doctor Luis González, para nosotros ha sido un placer tenerlo aquí en Buenos Días Santo Domingo, en la sección A Tu Medida. Esperamos más adelante volver a contar con su presencia. ¿Dónde lo pueden contactar los ciudadanos? Usted como especialista en medicina interna. Correcto, correcto. Estoy en el Centro Médico Dr. Martínez Peralta, en Jaina, en el Centro de Salud Renova, que está en Los Prados, y mis teléfonos son 809-977-4266. Quedo a la orden. Para nosotros es un placer, doctor. Muchas gracias. El placer es todo mío. Sigan con más de Buenos Días Santo Domingo por N16.